Ya, entonces estamos en la Parashá Sav, ya, o Sabá, que es ordena. Amén. Esta porción la tenemos en Levítico capítulo 6, versículo 1 hasta el 8:36. Amén. Entonces, esta Parashá es muy importante. Primero, como introducción, ¿cierto? Recordar que la palabra Sav, ya, o en hebreo Sav, Sabá, ¿cierto? Es el Strong HO del hebreo 6680 y que significa constituir, ordenar, cargo, designar, encargar, encomendar, enviar, escoger, establecer, gobernar, imponer, intimar. Y mire, fíjese cómo hay una relación, mire, en el hebreo intimar, unión, dar, mandamiento, mandar, orden. Entonces vemos que Sav tiene una relación con mitzvah, ¿ya? Mitzvah es mandamiento. Entonces tiene el mismo origen etimológico esta palabra, Sav o Sabá, con mitzvah. ¿Ya? Y mitzvah, ¿cierto? Es mandato, ya sea humano o divino, estatuto, ley, mandamiento, mandar, mensaje, orden, palabra, precepto. ¿Qué es lo que destaca esta unión, esta relación? Fíjense, nosotros a veces hablamos de tener intimidad con Dios, ¿ya? De estar unidos a Dios, de tener una relación íntima con Él. Y fíjate, esta palabra está vinculada con sab, ¿ya? Que es ordenar, mandar, encomendar, y que está relacionada con mandamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuál es la forma que nosotros podemos tener relación íntima con Dios es a través de sus mandamientos, ¿ya? Una persona que guarda sus mandamientos es una persona que está cercana a Él. Recordemos que el pecado es lo que nos separa. Y por lo tanto el mandamiento y la obediencia es lo que nos une. ¿Ya? Qué importante es ver esto entonces, que la palabra misbah, relacionada etimológicamente con la palabra que le da el nombre a esta parachá de la Torá, significa tanto mandamiento como unión o intimidad. Que una expresión de la Torá tenga dos o más acepciones no es un hecho fortuito, sino más bien marca la existencia de una estrecha relación causal entre ellas. En nuestro caso, a través de la observancia de los mandamientos, puedes unirte y conectarte con Yahweh. Entonces, la unidad con nuestro Elohim está en la obediencia y en la observancia de sus mandamientos. Esa es la forma en que nosotros podemos estar unidos en santidad, unidos en justicia, ¿cierto? Con Él. Por eso todo este libro de Levítico nos habla de santidad, de cómo acercarnos a Él, ¿cierto? Cómo Él nos llama y cómo nosotros respondemos a ese llamado de venir a Él como una ofrenda viva. Fíjense lo que decía Yeshua, fíjense esta relación de mandamiento, ordenanza y la unidad con Él. Dice Yeshua, Juan 14, 15 y 17, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y sigue diciendo, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Fíjese esta relación. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, sigue diciendo, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando estamos estudiando esta porción,
¿cierto? Que son instrucciones que el Padre nos da de cómo acercarnos a Él. Una ofrenda, ¿cierto? Es un acercamiento, ya un corbán, y cómo hacerlo, nos está dando indicaciones de cómo debe ser nuestra relación íntima con Él. Amén. Y sigue diciendo Yeshua ahora en Juan 15, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y fíjese lo que dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo ordeno, mando. Fíjense cómo está vinculado esta palabra, esta parashá, con la relación, la amistad, la intimidad que podemos tener con Yeshua. Amén. Y vamos a leer, vamos a partir dando la oportunidad aquí a nuestra hermana Rosita, Ricardo, así vamos a ir avanzando en la lectura de lo que va a ser esta porción. Amén. Ahí sí. Levítico 6, 9, 10. Ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego, encima del altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. El sacerdote se vestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne las zaragüeyas de lino, y recogiendo de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido, los depositará al costado del altar. Amén. Se quitará luego sus vestiduras y revestidos de otras vestiduras sacará las cenizas fuera del campamento, a un lugar puro. En tanto el fuego sobre el altar arderá en él, sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en la mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grasas de las ofrendas de paz. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. La ley de la ofrenda vegetal será esta. Los hijos de Aarón la deberán ofrecer ante Yahweh, frente al altar. Se retirará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda vegetal, con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda vegetal, y lo dejará consumir sobre el altar como su memorial en olor y apacigua a Yahweh. El resto lo comerán Aarón y sus hijos. Será comido en forma de ácimo, en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. Nada leudado será horneado. Es su porción que les doy de mis sacrificios ígneos, cosa muy santa, como ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón la podrá comer. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones respecto a los sacrificios ígneos a Yahweh. Todo lo que toque en ellos quedará consagrado. Amén. Entonces, acabamos de leer la primera línea, ¿ven? Esta porción que no la habíamos desarrollado, ¿ya? No recuerdo por qué razones, pero vamos a avanzar entonces en la primera línea. Comienza diciendo, ahí sí. Entonces, parte diciendo, ordena, ¿cierto? Sab. A Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley, ¿cierto? La Torá del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él.
La palabra hebrea entonces que ha sido traducida como ley es Torá, o sea, dice esta es la Torá del holocausto, ¿ya? O de la ofrenda olá, ¿cierto? Que estuvimos viendo la semana pasada. Torá significa instrucción, y en este caso vemos cómo la palabra Torá está limitada a una instrucción específica acerca de la ofrenda de ascensión o la ofrenda olá, también llamada holocausto, ya que viene del latín todo quemado. Recuérdense que esta ofrenda era quemada y consumida completamente al fuego, ¿ya? No se comía ninguna parte de esta. Y en esta sección hay instrucciones específicas para Aarón y sus hijos, los sacerdotes. ¿Amén? Las instrucciones que se dieron en la parashá anterior sobre las diferentes ofrendas son para el pueblo en general, ¿cierto? Vimos las ofrendas de Olá, las Minjá, la ofrenda Hatat, la ofrenda Sham, la ofrenda Shelamim y la ofrenda Miluim, ¿ya? Son 6 ofrendas, cada una tiene un detalle específico, ¿cierto? En la parashá anterior se mostraban cómo hacerlas, y acá ya se dan instrucciones a Aarón y los sacerdotes de cómo prepararlas, ¿ya? Entonces estamos avanzando en un nivel más, ¿ah? Recuerden, tenemos un nivel pueblo, congregación, tenemos un nivel sacerdote y tenemos un nivel sumo sacerdote. Entonces siempre hay 3 niveles en el lugar santo, también hay 3 niveles que recuerden que nos van acercando más a la presencia, a la parte más íntima, ¿cierto? Solamente el sumo sacerdote entraba a la parte más íntima, que era el lugar santísimo, los sacerdotes ministraban solamente en el lugar santo, y tenemos también los levitas ministrando en el atrio exterior, ¿ya? Entonces ahí vemos que estas instrucciones son para los sacerdotes. Ahora, nosotros también somos llamados a ser sacerdocio, que significa avanzar un nivel más en nuestra relación, en nuestra intimidad con nuestro Dios. Amén. De esto aprendemos también que cuando viene la revelación divina a nuestras vidas, no viene todo a la vez, ¿ya? Sino que va dándose en forma progresiva. Por eso vamos viendo que tanto el libro de Éxodo y Levítico repiten varias veces algo, y cada vez que la repite va dando algunos detalles adicionales, ¿ya? O va dando una mirada distinta para que nosotros de a poco vamos comprendiendo, ¿cierto?, la imagen completa. Entonces, la Torá ha sido escrita para armonizar con la mente humana. La mente no está trabajando de una forma lineal, sino de una forma circular. Es decir, cuando un tema se da, no sigue un esquema lineal, sino avanza en forma circular, o más bien como una espiral. Avanza un poco con un tema para luego volver al mismo tema y dar más detalles. Después avanza con otro tema relacionado con el primero y luego vuelve a dar más detalles sobre alguno de los temas anteriores. Entonces, la Torá, cierto, es circular, ¿ah? Va dando ciclos. Por eso nosotros estudiamos la Torá en forma circular, en forma cíclica, ¿ah? Y fíjense que cada vez que vemos, cada año que vemos la Torá, vamos descubriendo algo, se nos va revelando algo mayor y vamos avanzando cada vez más, mayor profundidad, ¿ya? En este caso, ya en el capítulo 1 que vimos la semana pasada, Vayikra, y él llamó, se ha dado una instrucción general sobre la ofrenda de ascensión o la ofrenda olá. Y ahora este tema es destacado otra vez en esta parashá para dar detalles complementarios sobre esta ofrenda. Lo mismo sucede con las demás ofrendas. Había varios fuegos sobre el altar. Los rabinos no están de acuerdo en cuanto a la cantidad de fuegos, ¿ya? ¿Cuántos había? Dice, se habla de 2 a 4 fogatas diferentes. Una de ellas se mantenía encendida todo el tiempo. Que dice Levítico 6:12, en tanto el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él en la mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grasas de la ofrenda de paz. Amén. Fíjense en el detalle. El fuego tiene que arder sin extinguirse. Lo leímos en el verso 9, lo volvemos a leer en el verso 12 y ahora lo volvemos a leer en el verso 13. Dice, un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Amén. Entonces, la Torá repite 3 veces, ¿ya? Cuando algo se está repitiendo 3 veces en la Torá es porque es muy, pero muy importante. Amén. Es algo que no podemos pasar por alto. 3 veces se repite que el fuego tiene que arder en el altar sin extinguirse. El fuego necesita 3 ingredientes, ¿ya? Para poder
estar presente. Y fíjense que estos tres elementos forman un cuarto elemento, por así decirlo, que no se puede, o sea, que no, el fuego no es ni combustible, no es ni oxígeno, ni tampoco es calor. Es un elemento que se forma a partir de estas tres, ¿cierto? Que tienen que estar presentes, ¿ya? Ahora hay algo bien interesante. Cuando se enciende por primera vez el fuego del altar, ¿quién lo hace? Así es, Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Enciende el fuego. No fue encendido por un hombre, no fue encendido por el sumo sacerdote, no fue encendido por el pueblo, no. Ese fuego, por primera vez, y que no se tenía que apagar nunca más, fue encendido por Dios. Amén. Entonces nos enseña que el fuego, ¿cierto? Que podemos decir es señal de la presencia de Dios, de la Shekinah de Dios, del Espíritu de Dios, ¿cierto? La presencia misma solamente la puede colocar Él. No es algo que coloca el hombre, es algo que coloca Dios. Amén. Y entonces estos tres elementos nos van a permitir que haya fuego y que el fuego se mantenga. Amén. Entonces necesitamos combustible. Esto nos enseña acerca de la importancia de mantener el fuego celestial encendido sobre el altar personal de cada uno de nosotros, ya que tenemos en nuestro interior. Cada mañana hay que poner leña sobre el fuego. Y acá hay un secreto, ¿cierto? Que esta leña se debía colocar cada mañana. Entonces, ¿qué nos habla de la importancia de tener una palabra, de recibir, de leer, de orar en la mañana? Amén. O sea, ahí está la clave. El fuego se tiene que renovar cada mañana colocando leña. Amén. Entonces, ahí hay un secreto. Igual como el maná se tenía que recoger en la mañana. No se recogía al mediodía ni en la tarde, sino que en la mañana se recogía el maná. Amén. La leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Está escrito que la Torá es un árbol de vida. Proverbios 3:18, ahí lo vamos a leer. También el Mesías se compara a sí mismo con un árbol, en Lucas 23 y Juan 15. Esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego en nuestro corazón es la Torá y el Mesías. Amén. Nuestro Mesías es la Torá viviente, ¿ya? Es el Logos, es la palabra, es la Dabar. Amén. La Memra, ¿cierto? Que está en unidad, o sea, nada de lo que hace el Mesías está fuera de la palabra. ¿Ya? Y todo lo que hace el Mesías es cumplir la palabra de su Padre. Amén. La higuera. Eso es, el árbol, la higuera. Amén. Y la vida y la muerte del Mesías ha creado suficiente leña para que podamos arder eternamente delante de Yahweh. Cada mañana hay que poner más leña en su corazón para arder continuamente delante de Él. Amén. Entonces, ¿qué dice Proverbios 3:18? Es árbol de vida a los que echan mano de ella, y los que la retienen son bienaventurados. Amén. ¿Se recuerdan también el Salmo 1? ¿Cierto? Tuvo en consejo de malos ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la Torá, en la ley, ¿cierto? Está su delicia y en ella medita de día y de noche, y dice que entonces esta persona será como un árbol, ¿cierto? Plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces aquí tenemos que los que tienen la Torá, ¿cierto? Tienen vida eterna y la retienen, son bienaventurados. Y Yeshua también declara, dice de sí mismo, porque si en el árbol verde, refiriéndose a él, hacen estas cosas, ¿qué se hará en el seco? Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Amén. Entonces vemos también esta conexión de la Torá, Yeshua, como el árbol, de donde tenemos la leña para alimentar el fuego. Amén. Entonces nuestra relación con Él, nuestro fuego, de esa presencia de Dios se va a mantener siempre con leña, ¿cierto? Con Yeshua y sus mandamientos y su palabra. Amén. Los dos pilares que debemos tener, nuestra fe en Yeshua y guardar sus mandamientos. Dice, la leña es añadida en la oración, la alabanza y el estudio de las Escrituras,
que cada creyente hace todas las mañanas. La única manera de poder mantener el fuego celestial ardiendo en nuestra vida es ponerle más leña. Es una tarea diaria. Cuando experimentamos que el fuego de nuestra vida espiritual se está apagando, necesitamos tomar en serio este mandamiento y orar cada mañana y leer y estudiar las Santas Escrituras. ¿Amén? Luego tenemos el segundo elemento, que es el oxígeno, ¿ya? El oxígeno está en el aire, en el viento, y el oxígeno es parte del aire. La palabra hebrea para viento es ruach, ¿ya? Y ruach también se traduce como espíritu. ¿Amén? Esto nos enseña que el oxígeno para el fuego celestial es el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo. Si falta el Espíritu en la oración y la lectura, el fuego se va a apagar. Entonces necesitamos leña, palabra, a Yeshua, necesitamos el Ruach, el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, calor. Y el calor es la pasión, ya que colocamos nosotros, que tampoco debe faltar calor en nuestra devoción. El calor podría simbolizar el amor, la entrega, la intensidad, ¿cierto?, que ponemos en buscar de su palabra. ¿Ah? La adoración, por supuesto. ¿Ah? Kavaná en hebreo, amén, que sería ese calor, esa búsqueda, esa pasión, ¿cierto?, por su palabra, ese hambre y sed, amén, por su palabra. Entonces ahí vamos a mantener nosotros como sacerdotes ese fuego, y por eso vemos a Pablo instruyendo a Timoteo: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Amén. Entonces, cuando fue impartido el Espíritu Santo, ya en cada uno de nosotros, que es ese fuego que Él colocó, ¿cierto?, en Pentecostés, que se vieron el Espíritu como llamas, ¿cierto?, como llamas de fuego. Se manifestó allí, pero ¿qué había que hacer? Había que mantenerlo. Y es la tarea que tenemos que hacer todos nosotros como sacerdotes. No nos podemos quedar dormidos, ¿cierto?, sino que cada mañana debemos tener palabra, espíritu y pasión. Amén. Después, que sigue diciendo la Torá, versículo 15, se retirará de ella un puñado. Está hablando de la ofrenda minjá, ¿ya? La ofrenda minjá es la ofrenda cereal, es la ofrenda de tortillas, de hojarasca. Habían varias formas de presentar esta ofrenda. Dice: se retirará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda vegetal con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda vegetal, y lo dejará consumir sobre el altar como su memorial en olor que apacigua a Yahweh. Entonces, parte de esa ofrenda que se entregaba no se quemaba completamente, sino que lo que ofrecía una persona se tomaba un puñado, una porción, y esa se quemaba como memorial, ¿ya?, de esa persona que ofrendaba, y el resto era comido por los sacerdotes, ¿ya? O sea, ellos participaban de esa ofrenda. Y esa ofrenda, la parte que se quemaba era la que tenía que tener incienso. Ya sabemos que el incienso representa las oraciones, amén, que nosotros levantamos. O sea, cada ofrenda, ¿cierto?, debe ser con oración. Amén. Así, aquí se habla de todo el incienso que hay en la ofrenda cereal o minjá. Dice, según Rashi, un comentario, esto nos enseña que todas las oblaciones o minjá tenían incienso, no solamente la primera que está mencionada en la parashá anterior. O sea, todo el tipo de ofrenda tenía que tener incienso, ¿ya? Y como dato, ¿cierto?, oblaciones, ¿cierto?, de ahí viene la palabra oblea. ¿Ah? ¿A quién le gustan las obleas? ¿Ya? Las obleas vienen de oblación, ¿ya? Y en el fondo tiene relación con esa ofrenda cereal. ¿Amén? Podemos comer obleas. O sea, ahí está el origen de la el origen de la palabra, ¿eh? Oblea. Debe ser de origen de Israel, por supuesto. ¿Eh? Así es, ¿eh? Yo no sabía ese dato, miren, qué interesante. Versículo 17 dice: nada leudado será horneado. Es su porción que les doy de mis sacrificios ígneos, encendidos, cosa muy santa como ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. ¿Cierto? ¿Qué dijimos la semana pasada que representaba la levadura? Contaminación de la palabra. Bien.
Fíjese, cuando uno coloca levadura en una masa, ¿qué es lo que hace esta? Entonces, lo que no debe presentarse como ofrenda son personas infladas, llenas de orgullo, de ego, de esa quizás arrogancia, altivez. Fíjense, las ofrendas, no, pero inflada espiritualmente, espiritualmente, ¿ya? Eso es. Claro. Entonces fíjense cómo, por eso el significado, o sea, cada elemento, cada detalle da una característica, porque nosotros debemos ser esa ofrenda minjá, que representa que nuestro trabajo, fíjense todo lo que costaba hacer la ofrenda minjá, un proceso del aceite, un proceso de la harina, el trabajo, el hornear, entonces habla, como lo dijimos, de nuestro trabajo. Amasarla. ¿Ya? Tenía que formar el bolluelo. Tomar la porción para quemar. Entonces ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que en el quinto el dedo gordito, chico? El apostolado, claro, y la maestría. Es decir, no puede haber apostolado si no hay conocimiento maestro de la verdad. Mira, entonces se puede repetir lo que hacían para amasar. Claro, lo que pasa es que leíamos los comentarios de la Torá que decía que el sumo sacerdote introducía los 3 dedos negros en la masa para hacer la mezcla de las cosas que tenía que hacer. Y con el pulgar y el meñique tomaba la porción para hacer quemado. Ahí le jalaba el pedazo de La primicia, claro. Tenía una forma de hacerlo. Y esta es una chin. Claro. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Elementos que quíntuple. Acá tenemos profecía, evangelistas y pastores, ¿Y? apóstoles y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Entonces ellos hacen la mezcla, ¿no es cierto? Esa es la persona de la y los otros para que sean. Mira, qué interesante. Ahí hay la enseñanza bien bonita. Enseñanza, claro. Maravilloso. Para que suban la adoración. ¿Cierto? Porque estos ministerios, los servicios que en medio de la congregación son para edificación, ¿cierto? Para edificación de los santos, de nosotros. Y también acá vemos que hay, fíjense que dice que cosas muy santas, o sea, hay ofrendas muy santas y ofrendas santas, ¿ya? Unas que son más santas, o sea, o las santas mayores, por así decir, y las santas menores, ¿ya? Así como está el lugar santísimo y el lugar santo, ¿se fijan? O sea, hay una diferencia y también habían distintas ofrendas que tenían distintos niveles, ¿ya? Entonces vamos a ver que las ofrendas santísimas, en hebreo, Kodshei Kadashim, y las ofrendas menos santas, o santas menores, en hebreo, Kadashim Kalim. ¿Ven? Y esas son las ofrendas, las más sagradas. Tenemos ahí la ofrenda Olá, la ofrenda de ascensión, la Minjá, la oblación, la Shelamim Sibur, que era la ofrenda de paz de la comunidad, la ofrenda Hatat, ¿cierto?, por el pecado, y la ofrenda Cham, la ofrenda por la culpa. Y luego tenemos las ofrendas menos sagradas, no significa que sean como las santas menores, o las santas, ahora serían las santísimas, ¿no? Una cosa así, para entenderlo, ¿ya? Sería la Shelamim Yahid, que sería la ofrenda de paz individual, la Todá, que era una ofrenda de agradecimiento, Todá, ¿cierto? Muchas gracias. Eso, la ofrenda Bejor, que es un animal primogénito macho, el Maaser Behemá, que es el diezmo de los animales, y el Pesach, que es el sacrificio de Pascua, ¿ven? Entonces fíjense los detalles de cada una. Dice: aquellos sacrificios de alto nivel de santidad que se pueden comer solo pueden ser ingeridos por los sacerdotes varones en el área del atrio del tabernáculo templo. Esos animales tenían que ser sacrificados en el lado norte del altar. Los sacrificios menos sagrados que se pueden comer podían ser comidos en el atrio del templo o dentro de las murallas de Jerusalén por los sacerdotes y sus familias. Esos animales podían ser sacrificados en cualquier lugar dentro del atrio.
Y tenemos que el resto de la ofrenda de paz individual y el sacrificio de Pesaj podían ser comidos dentro de las murallas de la ciudad santa por todos los israelitas, hombres, mujeres y niños, que estaban ritualmente alegres. ¿Ven? Esa la ofrenda de Pesaj era comido por todos, pero había otras ofrendas que no podían comer todos, sino solamente los sacerdotes. ¿Ven? Entonces también vemos tres niveles de quienes podían comer determinadas ofrendas. ¿Ven? Siempre tres niveles. Perdón, me parece que dice que el Señor se murió por todo. Claro. Ofrenda de Pesaj. Exacto. Exacto. Y fíjense también los niveles que tiene cada ofrenda, ¿cierto? La ofrenda de Pesaj, podríamos decir, es la ofrenda que más sencilla, no menos importante, pero más sencilla, que todos pueden comer. Pero después, cuando nosotros vamos avanzando también en nuestro nivel de santidad, hay otro nivel de ofrenda que vamos entregando. Exacto. Que van dándose también a medida que nosotros vamos creciendo de nivel, en el cual vamos avanzando en nuestro acercamiento a Él, ¿cierto? Por supuesto que Yeshua nos abrió el velo, ¿cierto?, en el cual podemos nosotros entrar, ¿cierto?, y acercarnos a Él confiadamente, pero que eso no nos quita que nosotros tenemos que entender que para hacerlo debemos hacerlo de la manera correcta. No es llegar y, yo entro, no, o sea, tiene que ir acompañado de un crecimiento en santidad, y eso dado obviamente por el nivel también de nuestra obediencia en cuanto a la Torá, ¿ya? Eso también nosotros nos va acercando. Para que nosotros podamos tener revelación de cosas más profundas, necesitamos un nivel mayor de santidad que nos permita relacionarnos, ¿cierto? Como lo dijimos en un comienzo, la relación que hay entre esta parachá y la intimidad con Dios. Fíjense, claro, por eso Dios da instrucción incluso de la comida, ¿verdad? Cosa que a algunos les restan importancia. Claro, que todo es importante, por eso fíjense las instrucciones de las leyes de la alimentación de los animales puros, ¿cierto? Porque está relacionado con ser santo, así como yo soy santo, y lo está hablando precisamente después de leer qué puedes comer y qué no puedes comer. ¿Qué ofrenda puedes comer? Eso es lo que eres espiritualmente. Por eso, animales que no están permitidos nos hablan de impureza, de impurificarnos. Yo es tan sabio, ayer conversaba con una, colega de trabajo, y me decía, oye, y hablaba de los mariscos, y yo decía, no, yo no como marisco. Y me decía, ¿por qué no comes marisco? Y él le explicaba de alguna manera que, fíjense los niveles de toxicidad que tienen aquellos animales que Dios no nos permite comer. Los mariscos tienen muchas toxinas en el agua, ¿cierto? Y por lo tanto, precisamente son filtros que Dios sabiamente no lo dice, pero hoy día lo podemos entender a través de la misma estudio científico, ¿cierto? Los niveles de toxina que tienen ciertos mariscos, y seres humanos, que no tienen el propósito para comer. Cuando eras católico, ¿qué no comías el de santo? No comíamos carne. ¿Qué está mandatado a comer? Porque esa parte de Cristo. Perfecto. Sí, que lo había abierto delante. Ahí sí. Amén. Interesante, ¿cierto? Todo lo que podemos ir, ¿cierto?, aprendiendo de esto. Después, versículo 18, que dice, todo varón entre los hijos de Aarón la podrá comer. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones respecto a los sacrificios encendidos a Yahweh. Todo lo que toque en ellas quedará consagrado. Dice, incluso el hijo de Aarón, con algún defecto en su cuerpo, que no podía oficiar como sacerdote, podía comer de este sacrificio de alto nivel de santidad. Amén. Aquí vemos cómo la Torá marca la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al servicio delante de Yahweh en este mundo. El varón tiene mayor responsabilidad para dirigir el culto en la congregación y en el hogar. Pero por otro lado, no hay diferencia entre los sexos en el servicio celestial, según el orden de Melquisedec. Entonces recordemos de que el matrimonio, ¿cierto?, es una figura visible de la unión
invisible que nosotros tenemos que tener en Yeshua y en nuestro Dios, ¿cierto? Estamos para ser unidos a Él. El pacto, la Torá, lo que era una relación matrimonial. Entonces, la figura que nosotros tenemos hoy día en el matrimonio es algo temporal. Algunos dicen amén, otros dicen qué pena. ¿Ah? Pero fíjense que es una figura temporal porque lo que está reflejando es una relación y una unión celestial. Entonces, por eso hoy día, ¿cierto? Vemos que temporalmente el varón tiene que ejercer cabeza en su hogar, sacerdocio, ¿cierto? Tiene el cuidado de su esposa, de sus hijos, ¿ya? Pero, Provisión y cuidado. exacto, provisión, cuidado, ¿cierto? Relación, que son 3 deberes que tiene el marido, ¿cierto? Con su esposa. Pero fíjense, ante la administración delante de Dios, el hombre y la mujer finalmente van a estar en el mismo nivel, no en un nivel inferior, porque eso nos enseña, la mujer no es inferior a su marido. Amén. Pero fíjense cómo el hombre es enseñado a ejercer un sacerdocio. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Amén. Y Yeshua también dice algo interesante, porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles en los cielos. Amén. Entonces vemos hoy día una tremenda enseñanza, pero una tremenda proyección de cómo nosotros espiritualmente tenemos una responsabilidad de ministrar, de servir, de ser una ofrenda santa, ¿cierto? Una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es nuestra adoración con entendimiento, nuestro culto racional, ¿cierto? Entonces, hay cosas que son temporales. El sacerdocio, el tabernáculo, eran temporales. Pero el que está en el cielo y el sacerdocio que nosotros tenemos, según la orden de Melquisedec, es un sacerdocio eterno, perpetuo. Es el sacerdocio del Mesías, según la orden de Melquisedec. Por eso no tiene nada que ver con la tribu de Leví. Amén. Y nosotros tampoco quizás somos levitas. ¿Ah? Pero fíjense el llamado que tenemos a hacer sacerdocio, a ministrar, ya no en un templo hecho por manos de hombres, sino en un templo celestial hecho por Dios. Por eso nosotros hoy día estamos viendo temporalmente este templo. Somos templo del Ruach. Amén. Y por lo tanto aquí se está oficiando una ofrenda. Aquí hay un altar. Acá hay un lugar santo, un lugar santísimo, un atrio exterior que tenemos que cuidar y que todo tiene que ser para santificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Hasta ahí. Shabbat Shalom. Hasta ahí llegamos. Y ahora, por supuesto, vamos a hacer la lectura de finalizar la Torá y de ahí vamos a tener los comentarios. Vamos a tener también aportes que siempre compartimos. ¿Y qué dice? Dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, beyahe olam natan betuchenu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. 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 Bien. Bien, hermano, no sé, ahí sí podemos comentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario?